es una etapa clave en la salud mental. ¿Nos podrías contar un poquito qué es lo que influye en la adolescencia? Sí, ¿no? De la adolescencia hay como muchos mitos, ¿no? Parece que cuando llega la adolescencia va a ser como, bueno, terrible, ¿no? Muchas veces se dice que la adolescencia son las hormonas, ¿no? Realmente es el cerebro lo que cambia. Las hormonas provocan cambios en todo el cuerpo y en el cerebro, pero el gran cambio es la reorganización cerebral, ¿eh? Hay como se le llama el podado sináptico, es decir, son todas las neuronas que tienen como muchas ramitas. En la infancia se generan muchas ramas, muchas interconexiones, y en la adolescencia se podan algunas cosas que ya no hacen tanta falta y se generan otras. Para mí el mensaje es decir, es una oportunidad, es una época fantástica, porque pasan tantas cosas que yo diría, no nos lo tomemos como un problema, nos lo tenemos que tomar como una oportunidad, porque realmente está toda la capacidad ahí, ¿no? Es una época de muchísimos cambios, ¿no? Hay toda una redefinición un poco, ¿no? de uno mismo, respecto a uno mismo y respecto al grupo, respecto a la familia. ¿Cuáles son los trastornos más comunes hoy en día en la etapa adolescente? Lo más habitual que le puede pasar a un adolescente es que le pasen cosas que solo sea expresiones del malestar o de la adaptación a sus propios cambios, a los cambios del entorno. Por tanto, lo más habitual es que no le pasa nada. Pero cuando pasan cosas, los trastornos más frecuentes son los trastornos de ansiedad, que es importante saber que en la infancia y en la adolescencia su presentación es un poco diferente de cómo la vivimos los adultos, ¿eh? Y luego los otros trastornos muy frecuentes son los trastornos depresivos, que ahí la forma de presentación, es decir, cómo son, es todavía más diferente de cómo es la depresión en el adulto. Luego, también son bastante frecuentes todos aquellos que vienen de la época de la infancia, que de alguna forma empiezan más en la época infantil, que son todos los trastornos del neurodesarrollo, es decir, el famoso trastorno déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, y los trastornos del espectro del autismo en sus formas a veces más graves, pero también en sus formas más leves, que son las que a veces también cuestan más de ver y que a veces no las vemos hasta la adolescencia, o que pasan muy, muy desapercibidos en la infancia, y que en la adolescencia es cuando empezamos a ver que ese chico, esa chica, tiene dificultades que nos cuesta mucho encontrar qué nombre tienen, ¿no? Qué nombre tienen para saber qué es y poderlo ayudar. ¿Qué diferencias hay entre la depresión en adolescentes y la depresión en adultos? Bueno, hay unas cuantas, sí, es verdad, porque cuando decimos depresión es una palabra que a veces confunde, porque se ha popularizado tanto que las personas a veces dicen estoy deprimido y lo que está es triste o preocupado o ha tenido un contratiempo, ¿no? Y a veces se utiliza el estoy depre y eso nos parece que ya es algo, ¿no? Bueno, es una fórmula verbal, podríamos decir, que en muchas ocasiones se utiliza sin la propiedad que tiene, ¿eh? Por tanto, yo diría, cuando dicen estoy deprimido, pues bueno, tranquilos, lo más normal es que no pase nada, estamos un poquito atentos porque nuestra deber, ¿no? Como adultos, como maestros, como padres, como cuidadores, referentes, ¿no? de niños y de adolescentes, es estar atentos, pero lo más normal es que no suceda nada y que sea un momento que a lo mejor dura unos días, ¿eh? La depresión es una enfermedad, es un trastorno mental que en adultos se presenta de una forma muy clara, pues realmente con tristeza persistente, disminución de las ganas de hacer cosas, alteración del ritmo del sueño, alteración del hambre, que dura más de 15 días seguidos. En la infancia y en la adolescencia la presentación es bastante diferente. En los niños pequeños, sobre todo, se presenta en forma más de irritabilidad, como de rabietas, pataletas. A veces los ves como desganados, como que parece que no juegan como con tantas ganas, están como más aburridos. Muchas veces dicen, estoy aburrido, ¿eh? Y los adolescentes es un entremedio entre una cosa y la otra. En la adolescencia a veces sí que hay más manifestación
de la tristeza, pero también hay ese componente de irritabilidad, de estar irritables, enfadados, como a la que salta, también un poco ahí como desganados. Tiene su punto difícil porque la adolescencia, con todos los cambios que tiene, también tiene esa fase a veces de pasar como por pequeñas tormentas emocionales, de estar épocas como más animado, otras épocas que parece que todo es un rollo, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, ¿no? Quizá un poco la señal sería esa, ¿no? Una irritabilidad persistente, una desgana persistente por las cosas, como un desinterés, ¿no? El estar también, pues eso, ¿no? Con alteración del ritmo del sueño. El ritmo del sueño es siempre una señal de alarma bastante que hay que estar atentos, ¿eh? Y también, evidentemente, ya hay adolescentes con depresión que ya pues, también manifiestan síntomas realmente de estar tristes y pueden manifestar pues, la calidad más del estado de ánimo deprimido y los pensamientos negativos, ¿eh? Pero quizá la gran diferencia es esa, ¿eh? La irritabilidad y toda esta fase más de desgana, que puede pasar inadvertida. Desde tu experiencia, Montserrat, ¿qué diferencias ves entre los chicos y chicas en la etapa adolescente? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Hay diferencias tanto desde el punto de vista madurativo de cómo es su desarrollo y cómo es su neurodesarrollo y cómo las diferentes fases de la adolescencia no son iguales en los chicos y en las chicas. Y luego también hay diferencias interesantes en cómo se presentan algunos trastornos mentales, ¿eh? Lo último que madura en el cerebro es la parte del lóbulo prefrontal, que es la parte que nos da la regulación de la impulsividad, nos da mayor capacidad de planificación, ¿eh? Esta maduración, que es la última, es bastante más precoz en las chicas que en los chicos. Se precipitan más, planifican peor, son más impulsivos, es decir, ahí en su conducta tiene explicaciones realmente ligadas a su propio neurodesarrollo. Y respecto a la parte de los trastornos mentales, me gusta pararme un poco porque, sin querer hacer bandera de esto, pero es muy interesante porque en el fondo la mayoría de los trastornos mentales, de forma clásica, se han estudiado y sobre todo se han descrito en el género masculino, ¿eh? Por tanto, se ha descrito la presentación sobre todo en hombres. Y muchas veces la presentación en mujeres es diferente. Esto en psiquiatría de adultos es clarísimo y en los trastornos mentales en niños y adolescentes también, ¿eh? Y por tanto tenemos mucha más literatura que nos explica de forma clara cómo es pues, el autismo. Te lo explican de forma general, pero en el fondo están hablando sobre todo de chicos, no tanto de cómo se presenta en chicas. Esto ha cambiado y en los últimos 10-15 años hay mucha más literatura y que nos hace que tengamos más herramientas, ¿eh? Pero pues eso, ¿no? Por ejemplo, el autismo, ¿no? Para acabar el ejemplo, hay una dificultad particular en la socialización, en las habilidades interpersonales, ¿no? En la comprensión del otro. Esto que en chicos está bastante afectado, en las chicas está menos afectado y por tanto cuesta más de diagnosticar, pero igualmente tiene su autismo y tiene sus dificultades. Pero podríamos decir que si miramos un libro así rapidito, diríamos, no, esta nena no le pasa eso, porque está muy orientado a los chicos. Para padres y profesores, con el término de salud mental, ¿cómo crees que podemos prevenir problemas y fomentar esa salud mental que tanto es necesaria hoy en día? Bueno, en el contexto del proyecto Faros, del Hospital de Sant Joan de Déu, nosotros hemos llevado a cabo un informe que justamente tiene esta misión, ¿no? La misión de un poco explicar, dar a conocer, ¿no? Un poco cómo es la adolescencia desde un punto de vista de la salud mental y también del neurodesarrollo, presentarla como una etapa de oportunidad y además hacer hincapié en la importancia de la prevención y en la promoción de la salud mental, ¿eh? Y para eso hemos elaborado un decálogo de forma consensuada con todos los autores para dar un poco pues, como una especie de guías, ¿eh?
diríamos, ¿no?, que tiene por eso 10 puntos, ¿no? El primero dice, pues eso, comprender que el cerebro, que la adolescencia es una época en la que el cerebro está cambiando. Hay una serie de cambios cerebrales importantes, hay conexiones que aparecen y otras que desaparecen. Y por tanto, primero de todo, comprenderlo. Por otra parte, un poco el papel de la familia para modelar. Entender que hay que ayudar a modelar. Que la adolescencia es una época donde todavía la familia y el entorno es fundamental. Es decir, en absoluto el cerebro cambia solo, cambia con todo lo que le sucede. Y por tanto también en esa época hay que estar, como siempre, pero atentos a ayudar a continuar ese crecimiento ofreciendo, pues eso, experiencias buenas para el adolescente, ¿no? Que sean creativas, de deporte, de socialización, y darnos cuenta cómo toda esa conjunción son las que también van a tener impacto en ese cerebro, ¿eh? No son dos cosas desconectadas.